con algunos ya nos encontramos en la primera clase junto a Estela Caloni, y hoy contamos con la presencia del doctor Atilio Borón, que para nosotros es un honor y una gratificación, porque sabemos que nos va a brindar su enorme caudal teórico y también de su praxis cotidiana como intelectual orgánico. Y que, como dijimos en la clase anterior, para nosotros es fundamental este proceso del seminario que hemos abierto para poder construir colectivamente las herramientas teóricas que nos ayuden desde los distintos lugares que asumimos como profesionales, como intelectuales, como militantes, un acervo teórico que nos permita acercarnos cada vez más de una manera más eficaz hacia los objetivos que aspiramos quienes creemos en una sociedad más humana y más justa. Y es desde ahí, desde esa batalla de ideas, que nosotros pensamos este seminario, y además lo pensamos junto con la Facultad de Filosofías y Humanidades de Córdoba y con el CEFMA, que quiero aclararles que Atilio cumple un rol fundamental en el CEFMA nacionalmente, porque además ha sido parte de su idea principal, digamos, ¿no? Uno de los principales fundadores del CEFMA es Atilio Borón, que nos viene trasladando esta idea permanentemente de construir espacios de reflexión y de construcción colectiva, teórica, crítica, de los procesos políticos que hoy atraviesan América Latina y el mundo, y además la necesidad de formarnos en ese sentido. Y en esto quiero destacar cuál es el rol, en mi caso lo voy a plantear desde una perspectiva política, el rol desde el intelectual orgánico que asume Atilio en este proceso de América Latina. Hoy lo podemos destacar como uno de los principales intelectuales de América Latina que asume una visión crítica. Y una visión crítica significa un compromiso profundo con ese proceso, pero al mismo tiempo ese compromiso profundo también da cuenta de aquellos aspectos de las contradicciones que nosotros tenemos que avanzar y resolver para que el proceso de liberación y el proceso de socialismo sea realmente la luz que nos espera. Y muchas veces tendemos a llevarnos por las buenas de los vientos de cambio, y la verdad que nos olvidamos de tener una mirada crítica, constructiva, dialéctica, que nos permita precisar mucho más y ser más eficaces en los objetivos y en ese caminar y en ese andar que asumimos los pueblos de América. Y en esto el rol de Atilio es un rol fundamental y, como les decía, es uno de los principales impulsores de este pensamiento crítico comprometido con el proceso de América Latina y de nuestro país también. Y por supuesto también en lo cotidiano, que asume la tarea de construir estos espacios colectivos junto a jóvenes, junto a intelectuales, junto a estudiantes, junto a militantes, para ir construyendo esa herramienta teórica que nos permita entonces contar con ese acervo que nos abra camino, porque necesitamos en lo cotidiano poder reflexionar sobre nuestra propia práctica, los distintos lugares que nos toque. Y este es el aporte que queremos hacer desde el CEFMA y que también en esto compartimos con la facultad y por supuesto desde el Partido Comunista, porque los comunistas siempre asumimos en lo cotidiano esta tarea que nos encomendó Fidel de la batalla de ideas. Ahora los dejo con Atilio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias. Disculpen el tono medio quebrado de la voz, pero estoy al borde de la disfonía absoluta, así que espero aguantar hasta el final de la charla, porque ando con catarro mal curado. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno a la experiencia del socialismo, lo que fue el socialismo del siglo XX, lo que puede ser el socialismo del siglo XXI, lo que puede ser el futuro postcapitalista del mundo, ¿no es cierto? Creo que es importante por lo menos ponérnoslo
como un temita para pensar. La idea de la historicidad del capitalismo, la idea de que estamos ante un sistema que está dando evidente muestra de un agotamiento. Y con esto no quiero decir que se agote mañana y que termina, digamos, rápidamente su periplo histórico el capitalismo, pero claramente estamos pasando un momento muy especial. La crisis actual del capitalismo no es una crisis más, no es como la del pasado, no es como la del 29 que se dice, no es como la crisis de 1873, esta es muchísimo más grave, muchísimo más grave. Y lo es porque, por ejemplo, ustedes pueden repetir, acá creo que hay varios historiadores, ¿no es cierto?, en la sala, gente que estudia historia, ustedes revisan la historia de la gran crisis de 1929, la Gran Depresión, y difícilmente encuentran la palabra petróleo, por ejemplo, ahí, o la palabra agua. ¿Por qué? Porque se suponía que petróleo y agua eran bienes de disponibilidad infinita, y eso ya no es más cierto, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene la crisis actual, que se combina con una carrera desenfrenada para producir un cambio en la matriz energética del capitalismo, que creó una sociedad basada en la utilización intensiva del petróleo, y el petróleo se está acabando. Entonces, esta crisis actual no es una crisis cualquiera, una crisis donde tienen que resolver un problema financiero gravísimo, un problema económico gravísimo, que tiene que ver, digamos, con el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial del Atlántico Norte a Asia-Pacífico, una disminución del poderío global de los Estados Unidos, que había sido el eje del sistema internacional desde 1945 hasta hoy, ¿verdad? Una financiarización desorbitada de la economía, que hace que en este momento la circulación financiera mundial equivalga a muchas veces el Producto Bruto Mundial. Se calcula más de 20-25 veces. El dinero que circula hoy en derivativos. ¿Qué es un derivativo? Bueno, ¿cuánto va a valer la soja de Córdoba en enero del 2016? Y ahí empieza el casino financiero mundial. La compro a tanto, la vendo a tanto. Bueno, esas operaciones especulativas hoy equivalen a más de 20 veces el Producto Bruto Mundial, con lo cual se desquicia por completo la vida económica. Y aparte está el temita del petróleo, que se les acaba, y hay que correr, porque los técnicos, los tecnólogos en Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, calculan que el cambio en la matriz energética no se producirá en menos de 40 o 50 años. Y resulta que por ahí el petróleo se acaba antes. Entonces, de repente, el conflicto que puede haber para apoderarse del petróleo que quede, mientras queda, es un conflicto muy serio. Y esto lo vemos hoy en Siria. ¿Por qué todo este rollo con Siria? Digo, va a ser al-Assad, ya lo conocían hace 40 años lo que era ese régimen. Pero bueno, se exacerba la cuestión del petróleo. Yo publico hoy una notita, si quieren, una nota bastante larga, en realidad no es una notita, en mi blog, atilioborón.com.ar. Ahí explico todo esto para no hablarles, pero ahí, por ejemplo, hay un dato muy significativo que surge de una pequeña investigación que yo estuve haciendo, en donde resulta que una de las cosas que se juega en Siria son dos megaproyectos de oleoductos y gasoductos, uno favorecido por Irán, Rusia y China, y otro favorecido por Qatar, Turquía, Israel y Estados Unidos. O sea, ahí el tema no es tanto que tiraron la bomba química o el gas sarín, tiene que ver con cosas mucho más prosaicas relacionadas con este tema, el futuro del petróleo y el futuro del agua. El futuro del agua. Hay un dato que nunca se plantea, pero que yo lo levanto hoy, lo subrayo convenientemente. Ustedes saben que el 67% del agua que dispone el Estado de Israel proviene de dos territorios conquistados en la guerra del 67, las alturas del Golán de Siria y Cisjordania de los palestinos. Entonces, ahí la crisis no es solo la crisis
capitalista, económico, financiera, comercial, es crisis que tiene que ver con un modelo civilizatorio basado en el petróleo y la crisis derivada del tema del agotamiento del agua, que es un tema de una gravedad enorme. En Estados Unidos, el sudoeste, ustedes recuerdan, ahí hay había un gran río que era el río Colorado, ¿verdad? Que desaguaba en el Pacífico. Bueno, pues ya no llega hasta el Pacífico, se transforma en un arroyito que desaparece en la zona semidesértica del sudeste de Estados Unidos. Estados Unidos se está quedando sin agua en esa región y están pensando de dónde van a sacar el agua. Una alternativa es el acuífero de Chiapas, en el sudeste mexicano. Otra alternativa es traerlo de Alaska, pero ahí hay problemas de factibilidad muy, muy serios. Entonces, cuando yo digo pensemos en el postcapitalismo, no es una exhortación basada en una especie de fiebre ideológica comunista o postcapitalista, sino porque evidentemente el sistema está llegando a límites ecológicos. El proceso de destrucción del medio ambiente es fenomenal. Al Gore, que nadie puede acusarlo de ser un marxista, ustedes seguramente vieron ese video, ¿no es cierto? Verdades molestas, creo que se llama la traducción al español. Es un video impecable. El único problema que tiene al final es que dice: los hombres destruyeron el medio ambiente, tendrán que restaurarlo. No fueron los hombres, fue el capitalismo. Es el sistema capitalista el que lleva a la destrucción del medio ambiente, producto de la búsqueda desaforada de ganancias que está haciendo reventar toda la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Tenemos un problema enorme. Y esto es lo que algunos teóricos marxistas muy importantes, ¿no es cierto?, como entre ellos James O'Connor, que fue uno de los primeros, pero también Michel Lowy, Joan Martínez Alier, etc., plantean como la segunda contradicción del capitalismo. Una contradicción que es más irresoluble que la primera. La primera es la clásica, capital, trabajo, asalariado, ¿verdad? En donde los mecanismos ideológicos, los mecanismos de la hegemonía señalados por Gramsci, fueron capaces de atenuar esa contradicción, fueron capaces de hacer que esa contradicción capital, trabajo, asalariado no terminara explotando en una revolución en Occidente, en una revolución en el capitalismo avanzado. El capitalismo se las ingenió, Gramsci fue el primero que observó esto muy bien, para elaborar un sistema de representaciones mentales, de voluntad colectiva, de conciencia, que impidieran el estallido de esa contradicción, ¿verdad? Y todavía hoy esos mecanismos son eficaces. Recién ahora, con la última crisis, comienzan los indignados en España, en Europa, o el movimiento Ocupen Wall Street en los Estados Unidos, decir que el problema es el capitalismo. Recién ahora. Durante 150 años el problema era otro, eran las malas relaciones obreros-patronales, o la baja productividad, o el carácter mezquino del empresario. Ahora comienzan a pensar en términos sistémicos. Es un enorme salto en la conciencia de nuestros compañeros en Europa y en Estados Unidos, que se dan cuenta que el problema es el capitalismo. Pero bueno, el capitalismo supo, a través de sus mecanismos de hegemonía, lograr amortiguar el impacto de esa contradicción. Pudo engañar a la gente, decirle, Marx ya lo había notado, que no hay explotación, te pago el salario justo, el que necesitas, la plusvalía es otro tema, ¿verdad? Pero así como se engaña a los trabajadores, no se puede engañar a la naturaleza, no se puede engañar al río, no se puede engañar al aire. Es decir, una vez que el aire está contaminado, una vez que los ríos están contaminados con mercurio, con plomo, con todos los materiales pesados, la contradicción entre acumulación de capital y sustentabilidad ecológica es insoluble. No se la puede engañar a la madre naturaleza. Desaparece la fauna, desaparece la flora, ¿no es cierto? Tenemos cambios climáticos brutales. Si alguien le hubiera dicho a usted hace 20 años que en el verano del hemisferio norte
¿no es cierto? O sea, nuestro invierno, el verano de allá. Iba a haber huracanes que llegarían hasta el sur de la isla de Manhattan. Hubieran dicho una locura, los huracanes son del Caribe. Como máximo llegaban hasta Carolina del Sur. Y ahora le llegan hasta la puntita de Manhattan, la punta sur, donde está Wall Street. Pegó más fuerte del otro lado del río, en New Jersey. Huracanes en New Jersey. ¿Qué es esto? Bueno, cambio climático. Y el cambio climático producido por la hiperexplotación de la naturaleza que ha hecho el capitalismo y que sigue haciendo. Acá tenemos un gran debate ahora en la Argentina, o mejor dicho, ojalá que tuviéramos un gran debate en torno al famoso tema del fracking, ¿no? O sea, la fractura hidráulica y vaca muerta, que es un tema pesadísimo, ¿verdad? Que no se está discutiendo. Pero digamos, como eso, tantas otras cosas. Y hay avances tecnológicos impresionantes para ver de qué manera se maneja el cambio climático. Ustedes saben que hay toda una tecnología que están desarrollando para orientar el curso de los huracanes. Y hay patentes sobre esa tecnología. Y uno de los que tiene un buen número de patentes sobre el tema del control de huracanes se llama Bill Gates, que no tiene un pelo de tonto, sabe lo que hace ese hombre, su fundación sabe, su banco de inversión sabe dónde invertir el dinero. Están viendo la manera de reorientar los huracanes, sacarlos de que no lleguen hasta allá. ¿Y a dónde la van a meter? Cuba es candidata número 1. Ya en el 2008, todo este tema de la orientación de los huracanes, a mí se me vino a la cabeza a partir de un viaje que hice a Cuba, en donde me contaron que en el 2008, por primera vez en la historia registrada de los huracanes de Cuba, había habido 3 huracanes que cruzaron la isla de lado a lado. Dice, normalmente entraban por Santiago, daban la vuelta, algunos se metían en la zona tal vez de La Matanza o de Cienfuegos, pero esta vez los 3 partieron la isla en pedazos, en el año 2008. Una destrucción nunca vista. Digo, uno no sabe si eso ya está operando, pero es muy probable que ya esté operando y que tiene que ver con esta crisis grave climática en donde los capitalistas van a hacer lo que hacen como siempre, socializar las pérdidas, socializar las desgracias. Si el huracán es inexorable, bueno, trataremos que pase por Cuba o que pase por Haití o por algún otro país, pero que no llegue donde nosotros. O sea que pensar esa crisis me parece que es muy importante para nosotros estar abiertos a la idea de que, bueno, una nueva sociedad es necesaria y es, yo diría, imprescindible en el futuro. Y que la manera de que esa nueva sociedad llegue pasa por los canales acostumbrados, pasa por un trabajo de concientización, ¿no es cierto? O sea, un trabajo de formación ideológica que nos permita entender lo que es el capitalismo hoy, pasa por el esfuerzo de organización, porque si no hay organización, ¿verdad? Si hay algo que ha hecho el capitalismo en los últimos 30 años, desde la recomposición neoliberal, ha sido fortalecer la capacidad de organización de la gran burguesía a nivel internacional. Eso que Fidel llama la burguesía imperial, más organizada que nunca, como nunca antes. Se juntan permanentemente, tienen grupos de estudio. El Bilderberg es uno de ellos, y después tienen el foro ampliado de Davos todos los años, y lo que hacen ahí es someter estudios, tener propuestas. Nosotros lo que hacemos en el foro de Porto Alegre es celebrar la diversidad, la pluralidad y las identidades múltiples, lo cual está muy bien, pero no hemos logrado hacer algo que es darnos una organización permanente. Ahí hubo alguna gente que en el foro quisimos que se transformara el foro en una organización internacional para de alguna manera coordinar, no para imponer, pero coordinar las luchas que en el campo internacional se daban contra el capitalismo, y fuimos derrotados. En realidad hubo un Consejo Internacional, dijo que la misión del foro no era organizar nada ni coordinar nada, que eso era responsabilidad de los países, ¿no es cierto? Entonces estamos luchando contra Nestlé, que está en 140 países,
y luchamos individualmente, de repente en Uruguay, de repente en Angola, de repente en Chad, en África, en 2 o 3 países, y nos estamos dando una lucha fuerte. Lo mismo contra Monsanto. Monsanto es una empresa a escala global, organizada para actuar a nivel planetario, y la resistencia a Monsanto se hace a partir de protestas individuales, nacionales, regionales y acotadas. Y por eso ganan siempre, ¿verdad? Pero bueno, este es parte del retraso de la izquierda. Se dice, cuando uno hace esta propuesta, bueno, pero aquello que se proponía para el Foro Social Mundial era como volver a la época de la Tercera Internacional y el estalinismo y dos macanas, digamos. Es adecuarnos a los nuevos formatos organizacionales, ¿no es cierto?, que existen hoy en el mundo y que le dan a la burguesía ese poder fenomenal que tiene como para regir, digamos, el destino de la humanidad ante protestas aisladas, dispersas, separadas, que por lo tanto no tienen mucha eficacia. Y ellos siguen avanzando. Bueno, por eso digo, pensar el horizonte postcapitalista es fundamental como actitud mental. Ahora bien, ¿qué pasó con el socialismo del siglo XXI? No voy a hacer un balance, imagínense, ¿verdad?, de todo, pero sí decir algunas cosas. Hay algo que quiero marcar, por lo menos, y es salir a discutir algunas tesis que yo veo y que gozan de bastante popularidad, que hablan de que, bueno, el socialismo del siglo XX fue un fracaso, ¿verdad? Así, de manera lisa y llana, se desacreditan todas las experiencias, aquello fracasó. Y yo creo que esto es un juicio temerario que tiene que ser realmente repensado y sometido a un examen muy cuidadoso. Yo creo, en primer lugar, que antes que hablar de un fracaso de los socialismos del siglo XX, conviene hablar de una derrota, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Tomemos un caso muy cercano a nosotros. Hoy se cumplen justo hoy, 43 años del triunfo electoral de Salvador Allende, 4 de septiembre de 1970. Lanzó un proyecto de transición socialista realmente impresionante. Recuperación de las riquezas básicas de Chile, fundamentalmente el cobre. Don Salvador Allende decía, el cobre es el sueldo de Chile, lo vamos a recuperar, lo recuperó. Nacionalizó varios de los más grandes monopolios internacionales que estaban en Chile. Hizo un avance enorme en materia de reforma agraria. Nacionalizó la banca, ¿verdad? Se plantó claramente en contra del imperialismo. Y el imperialismo lo aplastó. No podemos decir que fue un fracaso lo de él. Lo que sí debemos decir es que fue derrotado. Que la correlación internacional de fuerzas no le permitió sostener en la América Latina de los años 70, con Estados Unidos volviendo a apoderarse férreamente de la región, no pudo Salvador Allende llevar adelante exitosamente un proyecto de transición socialista. Pero no fue un fracaso, fue una derrota, ¿verdad? Creo que es importante tener esto en cuenta. Y uno podría extender este razonamiento y preguntarse hasta qué punto la propia experiencia soviética fue una experiencia fracasada, ¿verdad? Ahí el balance puede ser más complicado por la enorme gravitación que tuvo la Unión Soviética, pero yo diría un par de puntos. Cuando estalla la revolución, en 1917, Rusia era el país más atrasado de Europa, con fenomenales niveles de analfabetismo, con un atraso cultural impresionante, dominado por la ignorancia, la superstición, el mito, la religión. 40 años más tarde, la Unión Soviética fue decisiva en la derrota del fascismo, más decisiva que lo que fueron los aliados occidentales, no nos equivoquemos en eso. El frente occidental no hubiera acabado con Hitler de no haber sido por el heroico combate que llevaron a cabo los soviéticos, pagando un precio gigantesco, 18 millones de muertos costó la Unión Soviética contener y derrotar a Hitler, ¿verdad? Y luego de eso pasan a la delantera
en la carrera espacial y avanzan en la conquista del espacio, lanzando los primeros satélites no tripulados y tripulados a partir de 1957. Y reconstruyen el país y garantizan un nivel de servicios sociales, asistenciales, médicos, educativos, de calidad razonablemente buena para una población de 200 millones de habitantes. Yo creo que es una enorme injusticia decir que eso fue un fracaso. Más allá de que podemos y debemos hacer una discusión sobre lo que fue el fenómeno del estalinismo, como una deformación, sin ninguna duda. No voy yo a soslayar esa discusión, pero vamos a mirar los grandes resultados, ¿no es cierto? Y lo que eso significó, digamos, para nosotros, en América Latina y en el tercer mundo, y para Europa, porque creo que es también de estricta justicia reconocer que si en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se instaura el famoso estado de bienestar, el estado keynesiano, el welfare state, llámenle como quieran, es porque estaba el peligro del contagio soviético ahí. Si la Unión Soviética no hubiera estado, la reacción de la burguesía europea después de la Segunda Guerra Mundial es la misma que tenemos hoy. Sería la misma que tenemos hoy con Grecia. Paguen y paguen y paguen y desángrense y muéranse. Y reducimos servicios sociales, recortamos salarios, cerramos escuelas, cerramos hospitales, reducimos las jubilaciones. Lo que está pasando hoy en Europa, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Grecia, en Chipre, lo que pasa en Portugal, lo que está pasando en Italia, en un poco menor medida en Francia y en Alemania. No se vayan a creer que la burguesía europea admitió la construcción del estado de bienestar porque se había convertido a las ideas del humanismo, el igualitarismo, la justicia social. Lo hicieron porque tenían miedo del contagio soviético. Y si en América Latina Estados Unidos tuvo que tolerar la emergencia de regímenes populistas, peronismo en la Argentina, el varguismo en Brasil, Ibáñez del Campo en Chile y otros gobiernos, ¿no es cierto?, los mismos gobiernos del PRI en México, fue porque había una correlación mundial de fuerza que interponía, ¿no es cierto?, límites a la posibilidad de sujeción que el imperialismo norteamericano quería ejercer sobre nuestros pueblos. Entonces hay que ser cuidadoso en el balance de la experiencia soviética, no arrojarla por la borda, como yo veo que muchas veces de una manera muy responsable se hace, y reconocer de que, bueno, hubo aciertos muy notables, que hubo procesos políticos que tienen un lado positivo y que no todo queda cancelado por la figura siniestra del estalinismo. Porque si no, digamos, estamos haciendo un balance, ¿no es cierto?, muy al voleo, que no nos permite discriminar. Ahora, ¿qué pasó con esa experiencia? ¿Cuál fue el problema? El problema fue el cambio fenomenal que se produce en el modo de producción capitalista con la tercera revolución tecnológica industrial, que tiene lugar a partir de mediados de los 50. ¿Asociada a qué cosa? A la microelectrónica, a la informática, a los transistores, a los semiconductores, a los procesadores, todo eso, que fueron cambios tecnológicos muy rápidos que un sistema tan rígido como la Unión Soviética no pudo absorber. Eso unido a la intensificación de la competencia militar, como un Estados Unidos ya en los años 80, lanzado en la Guerra de las Galaxias, forzando a la Unión Soviética a destinar una parte fenomenal de los recursos nacionales a montar una economía de guerra. ¿Por qué? Bueno, porque la lucha de clases se da no solamente en el terreno doméstico, también en el terreno internacional. Y Estados Unidos, a favor de esta revolución tecnológica y científica tan importante, presionando fuertemente a la Unión Soviética empezó a caerse en términos de productividad, capacidad de competencia, después desinversión en la economía civil, gastos crecientemente orientados hacia la defensa militar y finalmente se produjo una implosión. Un régimen que cayó, por supuesto, por estas razones, pero también por otro elemento muy importante que no puedo dejar de señalar, por el deficitario trabajo ideológico que tuvo lugar en la Unión Soviética en aquellos años.
en donde no hubo una tarea de educación permanente en la población para hacerle comprender lo que eran las tareas, las responsabilidades de la construcción del socialismo en un país. Y este es un gravísimo problema que de alguna manera se repite en China, que se repite en Vietnam, ¿no es cierto? Y que habla un poco de un cierto talón de Aquiles de las experiencias socialistas cuando no van acompañados los procesos de socialización económica con eso que el Che llamaba la creación del hombre nuevo. Claro que es muy difícil de decir, es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, porque esta creación del hombre y la mujer nuevos supone revertir un proceso de 500 años, que el Che lo decía muy claramente. O sea, el capitalismo viene formateando nuestra cabeza desde el siglo XVI. Y es muy difícil, ¿no es cierto?, en el contexto de estos procesos revolucionarios, de repente poder acceder a la creación de una nueva forma de humanidad y por lo tanto que sea capaz de resistir las presiones que el imperialismo ofrece como resistencia a estos procesos de transformación. Entonces digo, en el caso que estamos viendo los socialismos del siglo XX, tener cuidado con esos diagnósticos simplistas. ¿Se puede decir que ha habido un fracaso de la revolución en China? Digo, hay ciertos itinerarios que ha seguido China que realmente no son de mi agrado, es cierto. Pero un país que sacó, 600 millones de personas de la pobreza extrema, podemos decir alegremente que ha habido un fracaso ahí, aunque sea una fórmula muy heterodoxa, que no es nítidamente capitalista de todas maneras. Hay que tener cuidado con eso. China es un país muy grande y en China tenemos un sector de la población muy significativa que todavía tiene una muy débil vinculación con relaciones capitalistas de producción, ¿verdad? Podemos hablar de los 500 millones que están en el litoral, pero hay 800 y pico más, 820, 830 millones más que están en otro mundo, ¿verdad? En un proceso de cambio muy fuerte y que me parece que obligan a repensar el facilismo con el cual se dice, no sé, bueno, ya China se convirtió en capitalismo. Yo digo, un distinguido economista marxista que seguramente ustedes conocen, Samir Amin, niega terminantemente esa tesis. Dice que eso es una simplificación inaceptable de una realidad mucho más compleja. ¿Que hay capitalismo en China? Claro que hay capitalismo en China. Pero que hay otras cosas también, hay otras cosas también. Y que esas otras cosas también que hay son importantes y marcan una diferencia. Y marcan una diferencia muy fuerte, ¿verdad? Les pongo un solo ejemplo. Ninguna fábrica que se instale en China, absolutamente ninguna, pongamos la Volkswagen, la Ford, Chevrolet, Microsoft, lo que quiera, a ninguna de esas fábricas se les concede la propiedad de la tierra. O sea, esas fábricas se instalan y están ahí y de repente mañana viene un miembro del municipio local, viene un chinito que le dice al gigante de la Toyota, la Volkswagen, te tenés que ir porque en este lugar vamos a hacer un polideportivo. Y se tienen que ir. Se tienen que ir. Y pagan impuestos que son realmente muy significativos, que no los pagan en otros países en Europa o en Estados Unidos, menos en América Latina. Y hay un efecto derrame que ha sido muy, muy importante. Entonces, la pregunta, ¿podemos hablar así de fracaso de una experiencia socialista del siglo XX? En condiciones muy difíciles, que no fueron las condiciones que Marx había establecido para los procesos de transición socialista. Habría que pensarlo. Y otra cuestión más. Yo estuve allá hace ya unos años, tengo que volver a ir, pero el año próximo, y les hice una pregunta a varios funcionarios de bastante alto nivel. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes sobre el futuro de la relación entre China y los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y ustedes? ¿Qué creen que cuál puede ser la respuesta de Estados Unidos ante una China vigorosa y pujante? La respuesta que me dieron en todas partes, no solamente en el partido, sino en el Estado, fue de que nosotros estamos convencidos
estamos convencidos de que el enfrentamiento militar con Estados Unidos es inevitable. Estados Unidos nunca va a aceptar una China poderosa y tenemos un solo recurso para tratar de alejar la perspectiva de ese enfrentamiento. ¿Cuál es? Les pregunto yo. Apoderarnos del estado del arte de la tecnología occidental. La única manera que tenemos es desarrollar una tecnología tan buena, tan eficiente, de tan alto nivel como la que tienen ellos. Si nosotros pensamos que nos vamos a defender con el ejército, sí, tenemos un ejército de tierra de 3, 4 millones de personas, ¿y qué hacemos con eso? Vienen con los drones, vienen con los misiles, digo. Pero otra cosa es una China tecnológicamente hiperdesarrollada. Y lo que estamos haciendo es mandando decenas de miles de estudiantes a los mejores centros de tecnología avanzada y de ingeniería de Estados Unidos, de Europa y de Japón. Todos ellos vuelven, no pasa lo que pasa con los estudiantes que manda América Latina o la Argentina al exterior, que más de la mitad nunca más vuelven. Allá los chinos tienen ciertos mecanismos de apriete, de coerción que hace que todos vuelvan. Y bueno, y hoy en día el nivel tecnológico de China es un nivel impresionante. La gran sorpresa que se llevaron los Estados Unidos hace poco fue la botadura de un super portaaviones chino que, a diferencia de los portaaviones de última generación de Estados Unidos, no tiene una sino 2 pistas de aterrizaje simultáneas. Eso causó conmoción. Los americanos no lo podían creer, ¿verdad? ¿Cómo fue que hicieron? ¿Cómo es posible eso? Y los chinos lo hicieron. Bueno, llevan 30 años apoderándose de la tecnología de Occidente. Entonces, podemos culparlos. Yo digo a veces, veo compañeros que entusiasmados por la conquista de un centro de estudiantes, etcétera, fulminan a la China diciendo que ya ha caído en el capitalismo y ellos no. Digo, hay que ser mucho más cuidadosos, mucho más prudentes, mucho más humildes, y reconocer de que China está jugando un papel estabilizador muy importante hoy en la economía mundial y en la política mundial. La ayuda que China le está dando a Cuba es impresionante, es mucho más de lo que se ve. Y esto tengo una fuente de primerísima mano que me lo confirmó. Es mucho más de lo que se ve. Los chinos son muy cautelosos y son muy hábiles y no son nada aparatosos, hacen las cosas por debajito de la mesa y lo hacen muy bien. Entonces, digo, evidentemente no es la revolución socialista que tal vez hubiéramos soñado, pero de ahí a hablar un fracaso, digo, yo creo que hay muchos matices, ¿no es cierto? Lo mismo los compañeros vietnamitas. Un país destruido por la guerra, 4 millones de muertos, el territorio devastado. Y hoy en día, digamos, una economía vibrante. Tuvieron que traer capitales extranjeros, bueno, ¿qué iban a hacer? ¿Quién les iba a poner la fábrica? Necesitaban motocicletas para moverse. Ahora necesitan unos autitos. ¿Quién los hace? ¿De dónde los sacan? Digo, tenemos que tener ese gesto de apertura, de entender de que estos procesos son muy difíciles y que la presión del capitalismo es brutal y del imperialismo es brutal y que muchas veces tal vez el camino hacia el socialismo no es la ruta más corta, sino que es la ruta más larga. Una desgracia. A mí me hubiera gustado que no fuera así, ¿verdad? Pero bueno, resultó que el capitalismo se pudo recomponer, que pudo absorber las grandes revoluciones sociales del siglo XX, que se bancó la revolución rusa, la revolución china, la revolución vietnamita, la cubana, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, tal vez tener un poco la actitud diferente en relación a la evaluación de estos procesos. Dicho esto, el socialismo del siglo XXI, claro, tiene que aprender de aquellas experiencias. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, ¿verdad? Porque el tiempo no pasa en vano. Pero hubo varias cosas significativas que quiero marcar. En primer lugar, no sé si ustedes se recordarán, se había dejado de hablar del socialismo a partir de la implosión de la Unión Soviética. Durante todos los 90 no se habló más de socialismo. ¿Hasta cuándo?
hasta el 2004-2005, ¿verdad? Fidel seguía hablando de socialismo, pero ya Cuba había perdido la gravitación internacional que sabía tener en el marco de la gran contrarrevolución neoliberal de los años 80 y 90, ¿verdad? Que habían dejado a la isla muy mal. Además, la implosión de la Unión Soviética produjo, digamos, un efecto demoledor sobre la economía y la política cubana. O sea que Cuba tenía la voz casi como la que tengo yo en este momento, ¿verdad? No llegaba. Pero ahí apareció Chávez. Una de las más extraordinarias contribuciones de Chávez es que reinstala el socialismo como horizonte de nuestra época. Tuvo una enorme sabiduría y sagacidad para en el año 2004-2005 decir de que el capitalismo ya no era alternativa, que no era solución, y que la solución era un nuevo socialismo, llamémosle socialismo bolivariano, neosocialismo, socialismo del Sumaca Usay, como el de los pueblos originarios del mundo andino, pero que era otra cosa. Él reinstala el tema del socialismo no solamente en América Latina, lo reinstala en el plano internacional. Y eso me parece a mí que es un logro de una extraordinaria importancia. Junto con eso, ¿verdad?, se reinstala también otras cosas. Por ejemplo, la idea de que el socialismo del siglo XXI no puede ser concebido como un mero estatismo, que fue un poco lo que pasó, ¿no es cierto?, en la experiencia socialista del siglo XX. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las condiciones históricas de la época, ¿no es cierto?, y fundamentalmente las que se precipitaron en torno a la Revolución Rusa, hicieron inevitable que la construcción del socialismo pasara por el enorme fortalecimiento del aparato estatal y la estatización completa de la vida económica. Ahora, esto es lo que Rosa Luxemburgo observaba, diciendo que no había que hacer de necesidad virtud. Aquello fue una necesidad inevitable, como lo fue también para los cubanos. Los cubanos en la primera fase de la revolución no tenían una economía totalmente estatizada, pero luego, con el bloqueo, con el hostigamiento, con el aislamiento, donde nuestros gobiernos de América Latina, con la sola excepción de México, bloquearon a Cuba, Cuba tuvo que arrojarse a los brazos del Comecon, o sea, la Comunidad Económica de los Países de Europa Oriental y la Unión Soviética, que tenían un modelo económico basado en lo que había sido lo original de la Revolución Rusa, que era la estatización completa de la economía. Y los cubanos, para adaptarse a ese acuerdo económico, tuvieron que hacer lo mismo. De vuelta, necesidad, no virtud. Y ahora están dando marcha atrás en todo eso. Están haciendo grandes cambios, ¿verdad? Pero aquellos cambios que produjeron en los años 70 y 80, cuando Cuba tiene que aferrarse al comercio con la Unión Soviética para sobrevivir, obligaron a la economía cubana a incurrir en una serie de prácticas y adoptar una serie de políticas que después resultaron ser sumamente contrarias en cuanto a su rendimiento. Por ejemplo, llegar no a la estatización de los grandes medios de producción, sino inclusive servicios, como por ejemplo lo que llaman allá la barbería o las peluquerías, ¿verdad? Cosa que existía en la Unión Soviética, existía en los países que luego formaron el Comecon y que los cubanos tuvieron que copiar, pero introduciendo un nivel de irracionalidad económica fenomenal. Imagínense ustedes que recién ahora se acaba el tema ese de las barberías o de las peluquerías como empresas del Estado. Imagínense lo que significaba. El mismo Raúl, en uno de los primeros discursos, planteó la irracionalidad de todo esto. A ver, a un peluquero de la provincia de Oriente, ¿no es cierto?, se le desgasta la tijera y tiene que hacer un pedido con un protocolo que vaya al ministerio respectivo en La Habana para que desde La Habana la burocracia consiga las tijeras y se las mande de vuelta para allá. Y a lo que yo decía, bueno, que yo nunca vi a lo largo de mi lectura del Capital que Marx dijera que había que estatizar, digamos, las peluquerías o las tiendas que preparaban los vestidos de novia, ¿no es cierto?, que también era una empresa estatal, ¿no es cierto? Bueno, ese estatismo evidentemente
fue producto de una época, y el nuevo socialismo no puede tener nada que ver con eso. Por supuesto, tiene que tener capacidad para controlar los sectores clave de la economía, los grandes medios de producción, si no, no estamos hablando de socialismo. Pero haciendo una diferencia entre los grandes medios de producción en los sectores estratégicos más importantes y, digamos, algunas actividades de servicios que no tienen por qué estar en manos del Estado. ¿Por qué tiene que ser el señor que vende pizza ahí en el malecón, tiene que ser una empresa del Estado? ¿O por qué tienen que ser los plomeros, ¿no?, que van a hacer las destapaciones, parte de una empresa estatal? Digamos, dejar que lo hagan solo, les cobran sus impuestos y listo. Bueno, entonces, un poco la idea de un socialismo no estatista es muy, muy importante, y esto a veces cuesta entender. El pobre Salvador Allende sufrió mucho por esto, ¿verdad? Porque en los años 70 en Chile, yo vivía en ese país en ese momento, había un sector ultra radicalizado que exigía avanzar en la estatización total de la economía. Y hubo un incidente que fue traumático, que el pobre Salvador Allende realmente estaba desesperado, que fue un grupo de compañeros, ¿no es cierto?, que ocupan una fábrica de escobas en Ñuñoa, un barrio de la baja clase media de Santiago, exigiendo la estatización de la fábrica de escobas. Y Salvador Allende diciendo, pero compañeros, ¿en dónde Marx dijo, o Lenin, o el Che Guevara, o Fidel, de que tenemos que hacernos cargo de una empresa así? En todo caso, que quede en manos de los trabajadores, y el gobierno le da una ayuda a los trabajadores, pero no vamos a hacer que el aparato estatal asuma, ¿no es cierto?, la producción de escobas, porque estamos liquidados, tenemos el tema del cobre, tenemos la reforma agraria, tenemos los grandes bancos, digamos, ahí vamos a meter la mano, y ahí él hizo una política férrea de control estatal. Pero no me distraigan, además porque necesito para eso crear una enorme burocracia para controlar la producción, los insumos de la fábrica de escobas, cómo se ve. Digo, es absurdo todo eso, ¿verdad? Yo digo, ¿está saldado ese debate todavía hoy? Yo no sé si en la Argentina tuviéramos un horizonte de posible transición socialista a corto plazo, que por lo menos hasta ahora no se divisa, pero si lo llegáramos a ver, no sé si no aparecerían sectores, digamos, que dijeran, bueno, hay que estatizar toda la vida económica. Los kioscos, las heladerías, digo, no sé. Claramente el socialismo del siglo XXI no es eso. La otra cosa es que, y esto también es muy claro, tuvo el socialismo del siglo XX ciertos rasgos que podríamos llamar, con mucho cuidado, porque la expresión es muy engañosa, ciertos rasgos populistas. ¿Qué quiere decir esto? Populismo definido ya no en el sentido de la clave, etcétera, sino como la idea de decir, bueno, la expectativa de que no sean las organizaciones populares, sino el gobierno quien resuelva los problemas de la gente, ¿verdad? Una dependencia fundamental que lleva, como se ha estudiado en el caso cubano, a un efecto paradojal. ¿Y cuál es el efecto paradojal? Que en Cuba es muy común, y esto lo ha denunciado Fidel y lo ha denunciado Raúl, no es ninguna originalidad mía, gente que ante la propiedad pública dice, esto es del gobierno, esto no es mío, esto es del gobierno. Una escisión entre pueblo y Estado, cuando, digamos, el Estado no es sino el pueblo organizado en una revolución socialista. Pero esta tradición populista, que tiene que ver con dispensar muchas veces desde arriba, con una enorme, una fenomenal generosidad que tuvo la Revolución Cubana, ¿verdad?, que fue la revolución más igualitaria en la historia de la humanidad, en donde, por ejemplo, a todos se les pagaba por igual su salario, al que trabajaba bien, al que trabajaba mal, al que lo merecía, al que no lo merecía, al que faltaba siempre, al que no faltaba nunca. Un igualitarismo extremo, en contra de la idea de que era necesario y prudente establecer algunos pequeños incentivos y que no se podía abusar de esa generosidad porque el resultado no iba a ser una mayor identificación con la revolución, sino probablemente cultivar otras actitudes propias de los humanos en donde la ingratitud es lo que brilla, digamos, en estos casos.
Y yo creo que en ese sentido eso es lo que algunos llaman, bueno, evitar que en el socialismo del siglo XXI aparezcan estilos populistas de esa naturaleza que hacen aparecer al Estado como el gran dispensador, a la gente como los pedigüeños, que quieren las cosas y que además no tienen noción o no tienen conciencia de que eso que tienen es de ellos y que no es del Estado. Esto, vuelvo a repetir, es un tema que Fidel ha venido insistiendo y ha venido diciendo que es uno de los grandes déficits culturales de la Revolución Cubana. No haber podido hacer carne esa idea de que lo público es nuestro, que lo público es nuestro, que lo público no es del Estado, que lo público no es del gobierno, que lo público es de la sociedad. Otra cuestión. Y finalmente, el otro tema que creo que el socialismo del siglo XXI tiene que plantear es la idea de que tiene que abstenerse de tratar de emular lo que es el productivismo y el economicismo de las economías capitalistas. O sea, tratar de salirse de eso que un gran autor como el húngaro István Mesaro llama el metabolismo del capital, la lógica del metabolismo del capital. Mesaro lo que dice es que el metabolismo del capital puede existir en una sociedad capitalista, pero puede también desarrollarse en el seno de sociedades que no lo son, en donde la lógica del capitalismo, la lógica de la valorización, la lógica de la mercantilización puede llegar a tener un arraigo muy, muy profundo, ¿no es cierto? ¿Sobre pretexto de qué? Bueno, sobre pretexto de alcanzar niveles de consumo propios del mundo desarrollado. Y ante esto lo que hay que decir es que esos niveles de consumo propios del mundo desarrollado, lamento decirles, son absolutamente inalcanzables. Es una pelea perdida de antemano. Les pongo un ejemplito numérico que está, bueno, en el libro, en el último libro mío, ahí está más desarrollado. Miren, en Estados Unidos el nivel de consumo de papel per cápita por año es de 270 kilos. O sea, cada ciudadano americano consume al final del año 270 kilos de papel. En los países del África subsahariana, el África negra, el nivel de consumo por persona por año es de 5 kilos de papel. Lo mismo que en Asia Meridional, en Bangladesh, en Pakistán, Afganistán, los tanes en general y gran parte de la India. ¿Podemos todos consumir 270 kilos de papel por año? No. Argentina, Brasil, México consumen entre 45 y 50. ¿Por qué es importante el consumo de papel? No tanto por los que se habla de los periódicos, los libros, sobre todo por el tema de embalaje de productos industriales y fundamentalmente para garantizar la salubridad de los alimentos que se venden en los mercados. Entonces, el consumidor occidental norteamericano va a su supermercado y compra su comida perfectamente embalada con papel, papel de diferente tipo, que mantiene el frío, mantiene lo que sea, ¿no es cierto? Mientras que la señora que vive en Camerún, yo lo he visto con mis propios ojos, va a la calle, en una calle, digamos, donde la cloaca es a cielo abierto, no hay entubado de cloaca, estoy hablando del centro, ¿no es cierto?, del centro de Yaoundé, en Camerún, la capital, como hagan de cuenta que están, no sé, por el centro de Córdoba, y lo que hay son los desagües cloacales a cielo abierto, zanjas, y ella va y compra su medio pollito y se lo lleva así en la mano, temperatura media todo el año 35 o 40 grados, 80 grados de humedad, o sea, ella va transportada en una nube de moscas, bacterias, bichos de todo tipo, y después le da de comer eso a los chicos. Tasa de mortalidad infantil en Camerún, 80, 90 por cada 10.000 nacidos vivos. O sea, una tasa fenomenal contra 80, 90 por 1000 contra 6 por 1000 que hay en Cuba, para poner un ejemplo, ¿verdad? Cuba resolvieron el tema, en Camerún no. Bueno, ¿podemos tener todos entonces los 270 kilos de papel que tiene Estados Unidos o los 250 que tiene Europa? No, no hay manera.
Eso se acabó. Para que ellos puedan seguir teniendo esa cantidad de papel, se requiere que las 2/3 partes de la población mundial no tenga papel, o tenga muy poco. Hay un economista, ¿no es cierto?, Kenneth Boulding, americano, de los años 40, un brillante pensador, muy heterodoxo, el gringo era, y él decía, cuando yo escucho profesores que hablan de que es posible proponer un desarrollo infinito de los niveles de consumo y de producción en un planeta que tiene recursos finitos, esto puede ser solo una de estas dos cosas, o un loco o un profesor de economía. Solo a esas dos clases de gente se les puede ocurrir postular una teoría infinita del crecimiento de la economía sobre la base de recursos finitos. Él decía, ¿cuánto cobre hay en el planeta Tierra? No sé, 100. Bueno, ¿cuánto hierro hay? 200. ¿Cuánto petróleo? Tantos miles de millones de barriles. Bueno, cuando se acaba, no hay más crecimiento infinito. Las teorías del crecimiento tienen una enorme trampa, que es pensar de que van a estar ahí siempre los recursos necesarios para garantizar el aumento indefinido de los patrones de consumo. En cierto sentido, algunas experiencias socialistas del siglo XX pecaron de eso. Cuando Khrushchev va a los Estados Unidos y le dice a Nixon, vamos a tener tantas lavadoras, tantas heladeras, tantos secarropas como ustedes, se instala en una competencia que fue ruinosa. Había que pensar otra cosa. Eso no se puede hacer. Entonces el socialismo del siglo XXI tiene que ser un socialismo que libre una feroz batalla en contra del consumismo, ¿verdad? Que es un dato muy importante. Consumismo que, claro, lo que pasa es que se dice muy fácil, desde un aula universitaria, no hay ningún problema. Pero toda la industria mundial de la publicidad está orientada a estimular el consumo irracional de todos nosotros. Nos obligan. Yo traté de salvar una computadora que no es tan vieja, una de mesa, ¿no es cierto? Me daba no sé qué, comprar una nueva, si había que... Bueno, mire, una catástrofe, pero una catástrofe porque no funciona nada, porque todos los software nuevos, todo lo que requiere el equipo, y mire que tengo un informático de primera, además un tipo con una mentalidad así como la mía, ¿no es cierto?, anticonsumista, socialista, duro, el tipo me dijo, mira, Tino, no hay manera, no, se paralizó la máquina. Una máquina que tiene 3 años, obligado a tirarla a la basura. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? La están tirando a los fondos de los mares. Estados Unidos tira cada año no sé qué, cuántas decenas de millones de computadoras que la están echando en los fosos más profundos del Pacífico. Pero eso hay material que es tóxico. Hay material tóxico ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos seguir. Ahora, nos obligan a eso. Estamos obligados a eso. ¿Qué sé yo? Lo mismo, bueno, y aparte el tema de la moda, ¿no es cierto? El prestigio asociado a ciertos niveles de consumo. Por ejemplo, Chávez libró una batalla muy fuerte en contra de esta propensión tremenda que él encontraba, aún en militantes duros de los bolivarianos, a cambiar los teléfonos celulares cada 6 meses, por el nuevo modelito que tenía este gadget y que podría ser, qué sé yo, qué cosa. Es una irracionalidad absoluta. Pero eso, de alguna manera, estamos nosotros bombardeados por la publicidad que nos lleva a, bueno, a consumir. Entonces, ahí hay que dar una gran batalla ideológica. Por eso Fidel habla de la batalla de ideas y la trinchera de ideas de Martí y todo lo demás, porque de lo contrario un socialismo que entre en ese patrón y que suponga que el modelo es construir una sociedad como la americana, pero socialista, está condenado al fracaso y a una verdadera debacle, una debacle de enormes proporciones. Entonces, tenemos que realmente pensar con categorías completamente diferentes.
Por último, en el terreno económico, creo que la idea de una economía centralmente planificada, ¿no es cierto?, totalmente planificada, tampoco es concebible en el momento actual. Digamos, los cubanos se están retirando de eso. Y ya los vietnamitas, los chinos lo hicieron. Se dan cuenta que es imposible. ¿Por qué? Por la complejidad que ha adquirido el proceso productivo en el mundo contemporáneo, que ya no es el que existía hace 40, 50 años atrás. Henry Ford podía vanagloriarse de decir, estoy yéndome más atrás, ¿no? Estoy yendo casi un siglo atrás. Ustedes saben que él fue el gran inventor de la línea de montaje, todo aquello. Y él sacaba los autos, todos iguales, todos pintados de negro. Y decía, el cliente puede elegir cualquier color, con tal que sea negro. ¿Se dan cuenta? Tienen libertad para elegir cualquier color con tal de que sea negro. ¿Por qué? Porque no voy a hacer uno azul, uno blanco, uno verde. Bueno, hoy en día lo que marca la producción capitalista es la identificación, la fragmentación del mercado, porque tengo que hacer este auto para, en el caso de Estados Unidos, para los chicanos, este auto para los negros, este auto para los tipos de la costa este otro auto de diferente modelo para los del oeste, de California, porque les gusta autos descapotados, porque tienen otro clima. O sea, lo que prima es la especialización productiva. Y eso en celulares, en computadoras, en máquinas fotográficas, en lo que ustedes quieran. Por lo tanto, la idea de una planificación ultra centralizada, como se podía hacer en la Unión Soviética, es inviable en el momento actual. Va a generar una enorme insatisfacción de parte de los consumidores. Pero claro, todo esto supone un trabajo ideológico muy serio, de explicar 1, 100, 1000 veces, 10.000 veces de qué se trata esta historia, ¿no es cierto? Y la historia es de construir una sociedad racional. El socialismo es la forma racional de organizar la vida social, pero nosotros estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a organizarnos de otra manera. Políticamente, esto plantea dos temas con los cuales quería cerrar para tener un intercambio de opiniones con ustedes. Dos cuestiones. Primero, los agentes históricos del socialismo. En el pensamiento marxista clásico, el agente histórico era la clase obrera, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, lo que tenemos es una pluralidad de sujetos históricos del socialismo. Por supuesto, la clase obrera sigue teniendo importancia, pero ya no es la clase obrera de antes. Hoy en día tenemos una gran paradoja, en lo que podemos llamar proletariado, es decir, gente que tiene que vender su fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, a los efectos de poder ganar su sustento. Está compuesto por un abanico de actores sociales y de sujetos sociales sumamente diferenciados, que incluye a muchos sectores que en el pasado eran considerados pequeña burguesía y que hoy en día son asalariados que están subsumidos en la relación salarial del capital. O sea que paradojalmente, como dice François Outard, un sociólogo belga, teólogo de la liberación, también él, hoy el mundo presenta la paradoja de que hay muchos más proletarios que nunca antes. La clase obrera mundial hoy abarca, según Outard, 3.000 millones de personas. Un ejército fenomenal proletario, pero es un ejército enormemente diferenciado, que incluye empleados, que incluye trabajadores manuales, que incluye técnicos, que incluye profesores, que incluye desocupados permanentes, que incluye marginales irrecuperables por el mercado, es decir, explotados de 1000 maneras, directo e indirectamente por el capital. Y el tema es qué forma organizativa se le puede dar a un universo tan abigarrado, tan diferente, tan complejo, tan heterogéneo como ese. A mediados del siglo XIX, la forma era el sindicato. Y un poquito después el partido político, ¿verdad? Sindicato y partido eran las formas clásicas con las cuales se expresaba esa pequeña clase obrera, ese pequeño proletariado que convivía en un mar de no proletarios.
Lenin usa mucho esta expresión, ¿no es cierto? Rusia, en la víspera de la revolución, hay un pequeño sector proletario en un mar no proletario de campesinos de pequeña burguesía. Bueno, hoy tenemos un mar de proletarios, de diferente tipo. Algunos que ganan buenas remuneraciones, otros que no, en diferentes trabajos, formales, informales. Digo, una diversidad fenomenal. ¿Cuál es la forma de organización? Por algo la crisis de la forma tradicional ha dado lugar a la emergencia, sobre todo en América Latina, a formas basadas en el territorio. Por la imposibilidad de buscar comunalidades organizativas en el plano de la vida meramente económica. Y entonces se fortalecen aparatos territoriales de organización. Y entran en crisis también los partidos políticos de la clase obrera. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado burgués, a medida que se fue perfeccionando en sus mecanismos de dominación, logró neutralizar la capacidad reivindicativa revolucionaria de los partidos obreros, de los partidos comunistas, socialistas, los anarquistas, ¿verdad? El Estado burgués tuvo esa enorme capacidad de neutralización y entonces esto dio origen a la formación, o facilita la formación de nuevas formas de carácter organizativo, que se alejan de las formas tradicionales. Y estas formas tradicionales tienen que hacer un enorme esfuerzo de redefinición en este momento. Por ejemplo, una de las víctimas de este proceso que lanzó el Estado burgués fue la absoluta capitulación de la socialdemocracia europea. Fíjense, Hollande, François Hollande, ahora, levantando la mano para ser el primero en ayudar a Obama a bombardear Siria. Digamos, ¿qué pasó con el Partido Socialista francés, que era uno de los grandes partidos socialistas que había en el mundo? ¿No es cierto? ¿Y qué pasó con la involución de muchos partidos comunistas en Europa Occidental? Partido Comunista Italiano. O sea, hay una gran tarea, entonces, de refundación teórica, ideológica y doctrinaria en función de estas nuevas realidades, que supone elaborar discursos diferentes para captar a un público y a una agenda que no es la agenda clásica. Digo, si ustedes leen el Manifiesto Comunista, ¿qué van a notar ahí? Es un texto maravilloso, maravilloso. Pero, por ejemplo, el tema de la mujer está completamente ausente, completamente ausente. El tema del ecologismo completamente ausente. El tema del nacionalismo completamente ausente. El tema de los pueblos originarios completamente ausente. Entonces, el comunismo hoy no se puede reconstituir haciendo caso omiso de la emergencia de estos nuevos sectores que surgen en este gran universo proletario, pero que tienen identidades definidas y muy propias, y para las cuales hay que tener política. No es fácil tener política para esos sectores. Cuesta mucho trabajo, digamos, y hay que hacer un esfuerzo muy fuerte porque, bueno, la inercia ideológica tiende a subestimar, ¿no es cierto?, esos actores. ¿Cuál es el papel de la juventud tan importante? ¿No es cierto? Digamos, son todas nuevas expresiones políticas que apuntan a la emergencia de nuevos sujetos posibles de la construcción del socialismo. Pero ahí viene la pregunta de Fidel. Ojo con esto. Y la pregunta es, en cada caso, la obligación de las fuerzas políticas de izquierda, la obligación de los comunistas, es detectar con total precisión, como dice Fidel, con una precisión matemática, cuál es el nivel de conciencia posible que tiene en ese momento determinado ese sector social. O sea, en otras palabras, es un sector social que ya está dispuesto a acompañarnos si decimos de que vamos a la lucha ya por la revolución socialista. O más bien tenemos que decirle que nos acompañe en un camino que diga, bueno, mire, vamos a avanzar en introducir algunas reformas de fondo, pero todavía no hablemos de revolución socialista. Fidel, por ejemplo, una de las cosas que observaba en su viaje a Chile, en el año 71, era que había una disonancia entre el discurso que emitían las fuerzas de la Unidad Popular
sobre todo el Partido Socialista, la izquierda cristiana, el MAPU, ¿no es cierto?, y la conciencia posible de la gente. Y él decía, tengo la impresión de que le están planteando a la sociedad chilena a tareas para las cuales no está preparada. Y eso él lo relacionaba, ¿no es cierto?, con su célebre discurso en el Moncada, en el juicio del Moncada, en La historia me absolverá, cuando él se refería a este tema, ahí empieza toda esta historia del nivel de conciencia posible, decía, ¿qué éramos nosotros en el Moncada? ¿Qué proponíamos? ¿Proponíamos el socialismo? No. Proponíamos la vuelta a la Constitución de 1940, una constitución democrática burguesa, liberal, pero que garantizaba ciertos derechos y libertades que eran imprescindibles para el posterior desarrollo del pensamiento y de la práctica socialista en Cuba. ¿Qué postulábamos? ¿La nacionalización de todos los latifundios? No, sobre todo los latifundios norteamericanos. Queríamos expropiar a la United Fruit. ¿Qué postulábamos? Bueno, nos íbamos a apropiar de la compañía de teléfono, pero íbamos a indemnizar todos, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacíamos eso? Porque el pueblo cubano no nos hubiera acompañado. El pueblo cubano no estaba preparado para un programa tan radical como ese que queríamos nosotros. Entonces, me parece que esa es una enseñanza muy valiosa para pensar nosotros, desde aquí y desde la coyuntura argentina, qué es lo que podemos proponer. Que aparezca, porque lo que tenemos que proponer tiene que aparecer como algo posible. Si nosotros proponemos, mire, que los hombres vuelen, nadie nos va a escuchar. Si queremos volver el socialismo ya por un decreto, socialismo no existe de esa manera. Todas las revoluciones socialistas comenzaron como procesos de reforma, no socialistas. Esto a veces causa perplejidad cuando lo digo, pero tomemos algunos casos históricos. ¿Cómo empieza la Revolución Rusa? ¿Cuál es la consigna? Pan, tierra y paz. ¿Y dónde está el socialismo ahí? Pan, tierra y paz. Era el nivel de conciencia posible del pueblo ruso en ese momento. ¿Qué iba a proponer Lenin? Socialización total de los medios de producción, acabar con el capitalismo, luchar contra la tasa de plusvalía. Digo, no entendían de qué estaba hablando. Se hablaba de pan, tierra y paz. ¿Cómo empieza la Revolución China? Lucha contra el ocupante japonés. La lucha de liberación nacional contra el ocupante japonés. Y ahí entra a jugar la maravillosa dialéctica de la historia. No nos olvidemos, por favor, el pensamiento dialéctico. La historia es dialéctica. Y entonces, pan, tierra y paz, en la dialéctica de la lucha de clases, se transforma en la revolución socialista. La lucha contra el ocupante japonés, con la dialéctica de la historia, se transforma en la revolución socialista en China, con Mao. La lucha de Ho Chi Minh contra el ocupante francés se transforma en la lucha por el socialismo, en la dialéctica de la lucha concreta. Pero comienza como una lucha contra el ocupante francés, una lucha de liberación nacional. Sin ningún proceso revolucionario comenzó, ¿no es cierto?, como un acto. La revolución no es un acto. La revolución es un proceso que se desenvuelve a lo largo del tiempo y que tiene un final incierto y que tiene ciclos de ascenso, de estabilización y de retroceso. García Linera, en un libro muy lindo que ha publicado hace poco, ¿no es cierto?, se llama Las 5 etapas de la revolución, creo que algo así, ¿verdad? Plantea justamente la marcha de la revolución boliviana y dice, tenemos una fase de ascenso, una fase de estabilización, retroceso, retomada del impulso, obvio, lo mismo en Ecuador. Entonces, tener un poco en cuenta eso como los instrumentos fundamentales para la construcción de una alternativa socialista en nuestros países de América Latina. Medir, como decía Fidel, con exactitud matemática el estado de conciencia de nuestra gente, el nivel de conciencia socialista posible, hasta dónde podemos ir y qué hacer para cultivar y desarrollar esa conciencia. Eso no lo van a hacer Clarín, La Nación, Morales Solá, BBC, la CNN. Es nuestra tarea, por eso la importancia del CEFMA. Por eso la importancia
de fomentar el pensamiento crítico y de la formación teórica. Si no tenemos una buena formación teórica, no podemos tener una buena praxis revolucionaria, ni siquiera pensada en un proceso de larga duración. Entonces me parece a mí que esto es un dato realmente importante, yo diría casi distintivo de lo que podrían ser los socialismos del siglo XXI. Nuevos sujetos. ¿Quién hubiera dicho que los pueblos originarios de nuestra América se convertirían en el baluarte de procesos emancipatorios en un país como Bolivia, por ejemplo? ¿Quién hubiera dicho eso? Una forma de organización precolombina es la que sustenta un proceso de transformaciones como el que hoy está llevando a cabo el compañero Evo Morales en Bolivia. Fíjense la importancia de todo esto. Las sorpresas en la historia. No fueron los sindicatos, ni fueron los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque la formación social del capitalismo boliviano no daba lugar para la aparición de esa clase de entidades. Pero fueron estos movimientos, ¿no es cierto? Y en Ecuador una cosa más o menos parecida. Y en Bolivia y en Venezuela viene por el lado de un liderazgo excepcional y una capacidad de convocar a las Fuerzas Armadas a llevar adelante un proceso de transformación, junto con un pueblo que carecía de experiencia organizativa. A diferencia de Venezuela, de Bolivia, o de Ecuador, o mismo de Argentina, en el caso de Venezuela no hay ni una experiencia dura de organización comunitaria precolombina, ni hay una experiencia dura de organización moderna al estilo sindical como hemos conocido, por ejemplo, la Argentina a partir del siglo XX. Por eso el papel fundamental de las Fuerzas Armadas y de Chávez como gran articulador de todo aquello, en un vacío organizacional impresionante, en donde ni las formas precolombinas ni las formas modernas europeas estaban presentes en Venezuela. De ahí las dificultades del proceso, ¿verdad? Entonces, me parece que estos son los grandes temas de la agenda de lo que debería ser un proceso inexorable de transformación social que tenemos que impulsar porque, como dijo Fidel, y con esto termino para tener tiempo de intercambiar algunas preguntas, lo que está en riesgo ahora es la propia extinción del género humano. Cuando Fidel lo dijo en 1992, en la cumbre de Río, cumbre de presidentes, fue la gran cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, la primera, y fue recibido, digamos, con sonrisas socarronas por personajillos como Menem, Fujimori y algunos otros por el estilo. Sin embargo, pocos años después, la más prestigiosa revista de ciencias biológicas de Gran Bretaña, se llama The Lancet, hizo un estudio y le preguntó a los más importantes biólogos británicos cuáles eran las chances de que la especie humana sobreviviera más allá del final del siglo XXI. Y el resultado fue escalofriante, no más del 50%. O sea que lo que Fidel había dicho, ¿no es cierto?, producto por supuesto de su lectura y sus reflexiones, pocos años después fue ratificado por esta encuesta de la más importante revista en ciencias biológicas de Inglaterra. Creo que vale la pena tomar nota de eso y por eso la importancia de atrevernos a pensar en el postcapitalismo como algo que necesitamos para la supervivencia de la especie. Bueno, dejo acá, así tenemos la posibilidad de escucharlos y ver si tenemos un intercambio de ideas. Muchas gracias.